Buenas a todos, gente. En el vídeo de hoy toca hacer una reseña que me moría de ganas de traeros a este canal, porque como ya sabéis, y como hice hace unas semanas una reseña hablando, como no, de la saga de videojuegos Devil May Cry, concretamente de su anime anterior, pues como no, hoy tenemos que hablar del anime que está en tendencia, siendo su adaptación de Netflix, la que evidentemente vamos a abordar en este vídeo. Voy a explicar para mí qué ha significado esta adaptación, qué me ha gustado, qué no me ha gustado, en un formato de reseña bastante nuevo que he querido introducir, sobre todo porque en esta reseña vamos a analizarlo también la serie respecto a los videojuegos. Vamos a ver qué está de más, qué está de menos, qué cosas se han cambiado de los juegos originales y explicaros si me ha gustado o no al final esta adaptación. O sea que vamos con ello para no dilatarlo más. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I cut my own bleeding. Vale, gente, antes de entrar en materia, evidentemente voy a dejar claras dos cosas. La primera de estas es que me voy a basar únicamente en el lore de los videojuegos para ir haciendo las comparativas constantemente, y ya lo iréis viendo a medida que proceda el review. Eso es lo primero. Y lo segundo es que evidentemente este vídeo va a tener spoilers tanto de la serie como de los videojuegos. O sea, de que si no eres muy aficionado al mundo de Devil May Cry, te pediré que evidentemente vayas avanzando hasta este minuto de aquí, que voy a dejar aquí en pantalla, para que sepas mi conclusión final de esta historia, si merece la pena que la veas o no. Pero venga, va, gente, ¿cómo vamos a plantear este review? Pues haciendo un análisis de todos y cada uno de los campos que forman esta historia. Y evidentemente tenemos que empezar por, como no, el primerísimo de todos, siendo el mundo de Devil May Cry. Habitualmente dentro del mundo de Devil May Cry nos encontramos con algo bastante más desolador, por el simple motivo de que Devil May Cry siempre nos influencia muchísimo al estilo gótico de todo tipo de arquitectura, algo influenciado evidentemente por el mundo demoníaco y por las grandes construcciones que hay en este, como por ejemplo la torre demoníaca de Minegru y por supuesto también la catedral de la Orden de la Espada de Esparda, o sea, dos sitios bastante emblemáticos que te ambientan ese aire demoníaco que funciona tan bien para la franquicia. En cambio, en esta adaptación podemos ver un aire bastante más, por así decirlo, normalista, por el único motivo de que aquí no hay ninguno de estos elementos, por el simple motivo de que aquí el mundo de los demonios está bastante separado del de los humanos. Evidentemente hay influencia de demonios menores, pero aquí hemos querido ver en esta adaptación una adaptación de lo que sería el día casual de Dante en una vida en que verdaderamente los demonios no tienen tanto peso como por ejemplo podría pasar en los videojuegos. En los videojuegos siempre hay un encargo, un algo que lleva a Dante a ese mundo demoníaco, pero aquí no tanto. Aquí verdaderamente vemos que Dante sobrevive con las clases de encargos que tiene y verdaderamente los demonios que se encuentran pues son fáciles de matar y verdaderamente no aportan esta temática de la historia. En puntos positivos a este mundo podría decirle que verdaderamente hay todo lo que sería, pues bueno, pues mostraros un poquitillo más la faceta del día a día de Dante, y la verdad es que también recuperando muchos elementos que funcionaban bien, por ejemplo, de la adaptación animada, por ejemplo, siendo el café a donde habitualmente Dante va, siendo todo un puntazo, la verdad, para esta adaptación, y también aportando cosillas muy interesantes, pero verdaderamente el punto neutro, o por lo menos una de las cosas que han empezado a cambiar de esta historia, es por ejemplo el hecho de introducir la temática de la ciencia. La ciencia aquí, por ejemplo, es el justificante básico para demostrar todas las cosas que van pasando alrededor del mundo de Devil May Cry, desde por qué los demonios evidentemente existen, o cómo no se diferencian demasiado de los humanos salvo por una cadena de ADN en concreto. Y evidentemente hasta el propio portal de Esparda tiene una justificación científica, algo que está muy desesperado y muy a veces muy pillado por los pelos, pero creo que verdaderamente es algo que es factible, por el único motivo de que evidentemente vamos viendo de que también hay claros homenajes a Resident Evil durante toda la adaptación, y esto podría provocar en un posible crossover a futuro, pero quién sabe. No quiero montarme castillos en el aire porque verdaderamente lo más curioso y divertido de todo es el hecho de que precisamente Devil May Cry viene de un intento fallido de Resident Evil, o sea, de que podría haber sido un mimo o un guiño de Adi Shankar a ese hecho simplemente.
Pero también moviéndonos en el punto medio, pues podría deciros que evidentemente en la introducción de los demonios del Magai, pues bueno, es algo que verdaderamente no se había contemplado hasta la fecha, porque verdaderamente Devil May Cry siempre ha ido de luz y oscuridad, de bando bueno y bando malo, demonios malos, humanos buenos, pero es curioso que también aquí llega como un yin y un yang, verdaderamente que dentro de también de la humanidad haya gente mala, y aquí podemos ver que dentro de los demonios también haya gente buena, algo que me parece un concepto que, bueno, no podría decir que está mal del todo, pero verdaderamente su introducción ha sido un poco brusca, pero ya explicaré por qué más adelante. Pero para cerrar verdaderamente esta parte de explicar qué me ha parecido, vamos a un poquillo a lo malo del mundo de Minecraft en esta adaptación, que es el simple hecho de perder esa identidad. Evidentemente está justificado por la trama, sí, pero la ciudad donde habita Dante, siendo Nueva York, verdaderamente me parece el escenario de demasiadas cosas que hemos visto a día de hoy. Verdaderamente siento que hay aquí, podrían aparecer tanto Batman como las Tortugas Ninja, como cualquier otro tipo de superhéroe, y verdaderamente no afectaría la trama. Pero hablando de trama, gente, pues evidentemente tenemos que empezar hablando de los personajes y tenemos que hablar precisamente del que lleva los hilos de la trama. Vamos a hablar de ese primer personaje que para mí significa el gran acierto de toda la historia de Minecraft, que es el Conejo Blanco. Lo más divertido de todo, gente, es pensar que el Conejo Blanco verdaderamente no tiene una adaptación per se dentro del canon de Devil May Cry. Sus únicas apariciones han sido en pocas páginas de los mangas Code Berger y Code Dante, que ya verdaderamente no se consideran del todo canon para la historia de Devil May Cry, pero en la adaptación hemos visto algo completamente distinto. Ya que aquí el Conejo Blanco se nos presenta como un fantástico personaje genialmente ejecutado que lleva todo el hilo de la historia. Es decir, desde el mismo momento que se encadena el caos por el hecho de haber robado del Vaticano la espada de Esparda, y en el punto que pone, en el punto de mira a Dante por el simple motivo de que él es la clave para abrir el portal del infierno con la otra mitad del amuleto que le falta, es lo que ya ves que este villano tiene una perfecta construcción. Evidentemente más adelante se nos desarrolla mucho de su pasado, sobre cómo evidentemente él fue traicionado por el mundo humano para convertirse en lo que es, y verdaderamente es un personaje sólido, es maquiavélico, es fantástico, es genial, tiene un carisma único de esto, y verdaderamente aporta muchísimo durante toda la trama. Me encanta el Conejo Blanco. Es que verdaderamente, gente, es eso, el Conejo Blanco aporta ese gran carisma, ese gran villano, que la verdad es que la saga de videojuegos necesitaba muchísimo, porque hay muy buenos villanos, pero sinceramente es que no se me caerían los anillos para nada al deciros de que para mí el Conejo Blanco se ha convertido en uno de los mejores antagonistas de Devil May Cry entera, por lo bien construido que está, por lo sólida que es su historia, por lo maquiavélico y lo cojonudo que es, sobre todo porque es un tío que evidentemente parece que durante toda la trama va 2 pasos siempre por delante de nuestros protagonistas, que lo hace tan genial. Pero si le puedo sacar solo simplemente una puntillica de nada al personaje, es el simple motivo de saber de dónde ha obtenido los conocimientos que sabe sobre atravesar portales y sobre cómo a lo mejor quizás su rencor hacia la raza humana o el detonante de esta haya sido fruto de una casualidad simplemente. La verdad, me hubiera gustado que evidentemente detrás de todo este background se hubiera explicado un poquitillo más de él, a lo mejor que fue un chico aficionado por la ciencia, o que a lo mejor, por ejemplo, también nos hubieran explicado que evidentemente en el mundo demoníaco existía la tecnología para abrir portales y este la robó. Estas cosas hubieran sido como la guinda del pastel para un personaje que yo considero perfecto, la verdad. Algo que evidentemente se puede sobreentender sobre la trama, sí, pero también hay que pensar que evidentemente para mucha gente que no está familiarizada con el Devil May Cry o con el lore de la historia, pues le vendría bien que a lo mejor se hubiera plasmado de forma más directa. Pero como no, gente, tenemos que pasar ya al protagonista, tenemos que hablar ya de Dante, porque evidentemente siendo el alma de, por supuesto, de Devil May Cry, pues ¿cómo lo vamos a obviar? Y evidentemente, pues por supuesto, Dante siempre se ha caracterizado por tener ese aire chulesco, esa arrogancia, esa prepotencia que siempre ha marcado todos y cada uno de sus combates, y que verdaderamente siempre ha sido un derroche de carisma en los videojuegos en cada momento, que siempre ha sido frenético, algo que verdaderamente podemos ver bien representado dentro de esta adaptación. La verdad, me ha gustado mucho como este Dante recupera un poco el encanto del primer Dante, que por supuesto no sabía nada de sus orígenes, de sus poderes, en realidad los atribuía al hecho, por supuesto, de cosas, por ejemplo, de superhéroes, pero verdaderamente es un Dante sólido que funciona, es un Dante arrogante, es un Dante con el que te ríes, aunque este sea un componente que evidentemente se ha influenciado un poco por el hecho de cómo a día de hoy se tiene que meter comedia en la acción, pero particularmente es un Dante que lo veo más representativo que no el Dante del anime de
los años 2000, la verdad. Sinceramente, este Dante me ha gustado muchísimo. Y sinceramente, pues los puntos positivos que podría destacar de este Dante es el simple hecho de que aquí este Dante nos explica más de su pasado, algo que verdaderamente no nos explicaban demasiado en los juegos de Devil May Cry, siendo a lo mejor unas pocas cinemáticas y evidentemente a lo mejor algún panel de algún manga en concreto, pero nada que fuera evidentemente súper canónico dentro de la trama. Y vuelvo a repetir lo mismo que dije en el vídeo de Devil May Cry de Animation Series. Verdaderamente, si tengo que conocer todos los detalles de un personaje a través de leer novelas y de cosas, es un problema de adaptación. Y aquí siento que eso se ha curado un poquitillo pudiendo poner esto aquí delante, la verdad. Y me gusta mucho también todo el tratamiento de su herencia demoníaca, de cómo evidentemente Dante se intentó mantener al margen de ella, intentando buscar una explicación, aunque fuera bastante estúpida en el término superhéroe, pero es ahí, es esa lucha, es ese desarrollo que tiene el personaje lo que me ha gustado mucho de esta adaptación. Y por supuestísimo también el hecho de que tenga un Devil Trigger, algo decente ya, por fin, de verdad, gente. No me gustaba para nada como en otros medios, pero evidentemente el Devil Trigger de Dante ha sido más representado o con una adaptación que no le hacía justicia, y aquí considero que el Devil Trigger está chulo. Pero si tengo que destacar una única cosa que no me ha gustado de este Dante, es cómo su conflicto llega a un punto en que te quedas como pensando todo momento, vale, ¿Dante conoce la verdad de sus orígenes? ¿Sí o no? Porque verdaderamente no queda bien matizado durante toda la serie. Al principio de la serie piensas que evidentemente él atribuye sus poderes a X cosa, no sabemos qué, no sabemos si puede ser ciencia o qué de esto, pero ¿verdaderamente esto es cierto? Pensamos aquí que Dante a lo mejor pensaría él verdaderamente que era un soldado científico creado por el gobierno o algo por el estilo para justificar estos poderes ante la negación constante que tenía de ser un demonio, o verdaderamente Dante siempre ha sabido la verdad pero nunca la ha querido afrontar. Es lo que verdaderamente esta trama no acaba de reflejar bien, y es lo único que podría decir que no me ha gustado de este Dante, que podría haberse explorado de alguna manera mejor o haber tenido, yo que sé, un origen bastante más directo, más, por así decirlo, saber evidentemente que, como pasa en el Devil May Cry 3, que él ya sabe sobre sus orígenes y sabe sobre sus cosas, pero su despertar demoníaco es lo que se va desarrollando durante toda la serie. Y como no, la batería de personajes tiene que incluir también personajes chiquititos como por ejemplo Enzo. Enzo verdaderamente para mucha gente será un completo desconocido dentro de la saga de Devil May Cry, pero Enzo en realidad es el benefactor principal de Dante, porque muchas veces seguro que muchos de vosotros os habéis preguntado ¿por qué Dante no conserva sus armas de un juego a otro? Pues el único motivo es porque estas armas están en posesión de Enzo. Enzo es quien se las compra a cambio de dinero o a cambio de misiones potenciales que le pueden dar dinero a Dante. Siempre ha sido como esa back figura detrás de Dante que nunca hemos conocido y nunca se le ha dado el aprecio suficiente, pero en esta adaptación sí que se le ha dado. Ya que en esta adaptación Enzo es un ratero de poca monta, la verdad, siendo un personaje que verdaderamente es el alivio cómico constante de toda la trama, y a mí eso me ha gustado, es que eso ya lo podía poner directamente dentro de los puntos positivos, porque es un personaje que está creado desde cero, que no tenía nada en su favor, la verdad, y sinceramente nos ha dado un personaje divertido, chulísimo y muy apropiado para un personaje de tal valor de background para la historia de Devil May Cry. Mi único problema, que muere. Tan sencillo como eso, es que Enzo daría para muchas temporadas más de Devil May Cry y tristemente lo han matado en la primera temporada. Para mí ha sido un chasco terrible, una pena, pero vuela alto Enzo, de verdad. Tu participación en Devil May Cry no será olvidada. Pero ahora sí, gente, ahora evidentemente viene la tormenta y por supuestísimo tenemos que hablar de Virgil. Verdaderamente yo no concebía una adaptación animada de Devil May Cry sin que apareciera el hermano gemelo desaparecido de Dante. Y la verdad es que qué decir de Virgil a estas alturas, la verdad. Virgil es esa figura de notoriedad genial que es, de verdad se manifiesta por completo, es verdaderamente hijo de la tormenta. Es un cabronazo que literalmente es la antítesis de Dante total y solo te falta verlo entrar en pantalla para saber que este tío evidentemente no es nada del otro mundo. Evidentemente es un personaje totalmente autoritario, es un personaje que busca el poder desesperadamente, pues sea cual sea el medio, y verdaderamente aquí os puedo garantizar que Virgil es un personajazo increíble.
Porque en esta adaptación se refleja exactamente lo mismo. En los pocos minutos que Virgil ha aparecido en pantalla son para dejar esa imagen de, vamos, de cabronazo, de saber que evidentemente este personaje no está a favor de Dante precisamente, y que es maquiavélico y que es bastante genial, siendo, vamos, todo un reflejo de la autoridad que por supuestísimo tiene sobre Dante. Es que solo hay que ver la cara de terror que Dante tiene, nada más verlo en el bar, que ya sinceramente piensas que evidentemente, no solo por el hecho de haberse reencontrado con su hermano, por lo que pone esa cara, sino también por el hecho de saber que evidentemente si es como él, es todo un problema que esté ahí. Sobre los puntos positivos a destacar de esta adaptación, podría decir que evidentemente Virgil es la tormenta que va a llegar. Sé que esto es un spoiler del final, pero verdaderamente es que se deja como un teaser de lo que va a ser la siguiente temporada, y a mí me ha gustado mucho. ¿Qué queréis que os diga, gente? En los pocos minutos que se ha visto Virgil en pantalla es un fiel reflejo de lo que es, y la verdad es que me ha gustado también mucho que durante esta adaptación se haga saber un poco que él va a ser el protector del bando bueno del Magai, es decir, de esos habitantes demoníacos que verdaderamente solo buscan vivir en paz. La verdad, me parece un rol que no encaja a lo mejor con el personaje original de Virgil, pero que puede crear un contraste muy chulo y muy guapo entre los dos hermanos, la verdad, sinceramente. Uno defendiendo el bando bueno de la humanidad y el otro defendiendo el bando bueno de los demonios, la verdad. Ese choque puede ser muy excepcional en la segunda temporada. Lo malo, o la única cosa que no me ha gustado de este Virgil, es su frase de Mundus fue el que me liberó de mis caderas. Esa frase es totalmente out of context del personaje, porque directamente, porque Virgil le está dando las gracias a alguien que canónicamente es el hombre que no solo le convirtió en el demonio que es, sino también el quien mató a su madre. Es que eso me dejó totalmente grillado y fue como un... ¿le han lavado el cerebro a Virgil? ¿Qué ha pasado con este Virgil? Quiero saber muchas cosas más que espero que la segunda temporada me desarrolle bien, pero sinceramente para mí es una decisión bastante out of context que no tiene sentido con el personaje, y espero que aquí Adi Shankar no la haya cagado, pero vamos, pero de concreción. Y dejándola en penúltimo puesto de esta batería de personajes, pues por supuesto tenemos que hablar de Lady, siendo uno de los personajes que más han tenido que hablar durante toda esta adaptación, ya que verdaderamente en el canon de Lady se nos presenta como un personaje que evidentemente está afectado por la pérdida, por el simple motivo de que, tal y como vimos en Devil May Cry 3, su padre Arkham fue el quien asesinó a su madre para tributarla para conseguir poderes demoníacos, y evidentemente Lady desembarcó en una venganza con los medios que disponía, evidentemente descubriendo por su cuenta el mundo de los demonios, las intenciones de su padre, y abasteciéndose como podía evidentemente con los medios que tenía, siendo bastante inocente en el mundo por supuesto de los cazadores de demonios y siendo bastante inexperta, la verdad. Aquí verdaderamente Lady era un personaje que todavía no estaba bien cocinado, que evidentemente todavía le faltaba mucho desarrollo para ser lo que veríamos en entregas posteriores de la franquicia de Devil May Cry. Sin embargo, aquí vemos radicalmente todo lo contrario, ya que verdaderamente aquí Lady se nos presenta como toda una cazadora de demonios experta, avalada por supuesto por la compañía Darkcom, que se encarga de dar caza a los demonios dentro del mundo humano. Tiene un arsenal muy particular de armas, por supuesto, que están destinadas a acabar con los demonios, tiene el talento para conseguirlo y tiene las habilidades necesarias como para desmarcarse del resto de cazadores de demonios, siendo verdaderamente todo un personajazo bastante encargado de eso, pero también poco a poco teniendo un interesante desarrollo donde poquito a poco vamos viendo que evidentemente va comprendiendo la naturaleza del mundo de los demonios, evidentemente evidenciando de que no solo los habitantes de Magai son buenos, sino que también por supuesto el propio Dante también no es tan malo como la mayoría de demonios, teniendo durante todo momento unos grandes piques con él y hasta notándose un cierto romanticismo que la verdad funciona muy bien durante toda la serie. Verdaderamente, gente, en puntos positivos para este personaje podría decir que el hecho de que es una Lady alterna, algo que verdaderamente no hemos dejado de decir durante toda la adaptación, porque verdaderamente esto no es Devil May Cry 3 tal cual, esto verdaderamente es un universo alterno y es bastante curioso ver lo que podría ser capaz de hacer Lady si tuviera los recursos necesarios para convertirse en la cazadora de demonios que es a día de hoy, por el simple motivo de que evidentemente aquí los humanos tienen las habilidades y la tecnología suficiente como para contrarrestar a los demonios, pero solo unos pocos han sido capaces de ello, y Lady precisamente está entre esos pocos
estamos demostrando el talento natural que tiene para cazar demonios. Y sé que a mucha gente no le ha gustado el nuevo aspecto de Lady, pero particularmente os sorprendería si os dijera que esto en realidad es un gran guiño a Captain Commando, siendo la verdadera primera mascota de Capcom y siendo un personaje bastante olvidado. No hay más que ver las similitudes que hay entre ambos personajes en sus skins para demostrar este hecho. Y la verdad es que esto para mí es un gran homenaje a Capcom, que la verdad mucha gente ha pasado de pies puntillas por ello, pero yo, ¿qué queréis que os diga? Es un detallito de Capcom que me ha gustado, al igual que ver bastantes a lo largo de la adaptación de Devil May Cry, siendo un puntazo y una verdadera carta de amor para los fans de Capcom. Pero vayamos con la balanza de lo que evidentemente no me ha gustado particularmente de la serie, que es el hecho de que podría decir de que Lady tiene los motivos muy bien justificados por el hecho de que odia a los demonios, porque verdaderamente esta adaptación te hace un buen flashback impresionante en el capítulo número 6, donde se nos explica tanto los orígenes de ella como el del conejo, y ese capítulo es simplemente sublime, pero a mí me produce también algunos problemillas. A nivel del primero de todos es el hecho de que se descarta a Arkham como villano de la historia, y para mí Arkham era un personaje que, no siendo de los mejores villanos, sí que nos entregaba una contraparte muy chula, siendo la de Jester, ese personaje que de verdad funciona muy bien como antagonista, y me encantaría por favor que en la segunda temporada se recuperara de alguna manera. No sé si será posible, porque me parece que el destino de Arkham fue que acabó muerto a manos de su propia hija, pero verdaderamente es el punto negativo que le podría poner a esta Lady, sumado al hecho de que evidentemente durante toda la historia vamos viendo como Lady, pues por supuesto tiene este conflicto entre saber si los demonios son buenos o son malos, y eso me parece muy bien, pero al final de todo lo que no puede ser es que Lady, con todo lo que ha vivido, con todo de ver que evidentemente Darkon es una organización malvada y que por supuesto va a ver sus propios intereses afectados, decida entregar a Dante. Eso está completamente out of the character de una forma bestial, la verdad, porque siento que verdaderamente la Lady de los videojuegos, vamos, confía fielmente en Dante justamente para cuando se acaba el juego, pero verdaderamente hasta le concede su Kaelina Ann, siendo un arma que verdaderamente no se dependería tan fácilmente de ella. Pues creo que este paso que dio el Lady de los videojuegos es algo que tendría que haber dado en la serie de Devil May Cry, y tristemente no lo dio, siendo para mí el principal chirrío que tiene este personaje. Pero ahora vayamos con el peor personaje de esta historia, y no me puedo creer que exista, que es el vicepresidente Vines. El vicepresidente Vines no está en el canon de Devil May Cry, no existe de ninguna de las maneras. Puede haber sido algún personaje que por supuesto se haya representado en algún videojuego, pero particularmente no hay nadie en concreto con este nombre y este backlore nulo, porque no hay lore de este personaje alguno, tanto en los videojuegos como en la propia adaptación de Devil May Cry, que no se nos explica nada de este. ¿Para qué sirve este personaje? Pues para ejemplificar los valores más anticuados y progresistas de los Estados Unidos. Es Estados Unidos en su máxima esplendor y potencia, y eso para mí me da asco, porque politiza a la gente, porque politiza a una serie que no le faltaba el hecho de estar politizada de esta manera, porque evidentemente al final se hace un acto donde evidentemente ya la simple música de American Idiot te da a explicar evidentemente de que este personaje se ha creado simplemente para hacer una crítica burda a los Estados Unidos, y verdaderamente no aporta nada para la trama. Este personaje es totalmente innecesario, tanto es así que por supuestísimo lo que más me duele, y siendo el punto más negativo de todo, porque verdaderamente no le he puesto ni un solo punto positivo a este personaje, porque evidentemente me parece totalmente ridículo, es el hecho de que este fue el último papel de Kevin Conroy, el mismísimo Batman de los Estados Unidos, y le pones a hacer un personaje tan vacío como este, que no tiene nada, no tiene lore, no tiene motivaciones algunas, no tiene nada este personaje. Este personaje es un cascarón vacío que no aporta nada a la historia, solo un giro de final al final de todo, y es un giro ridículo. No me parece apropiado evidentemente que esté, sinceramente. Como tributo a Kevin Conroy, un favor que me podría hacer la segunda temporada es eliminar a este personaje, porque no aporta nada. No es un buen personaje y no está bien planteado. Pero venga, más gente, vayamos al tercer punto de esta reseña, y podríamos decir que este es
la realización de la serie. Y verdaderamente, en este punto, la verdad, la historia de Devil May Cry creo que ha sido muy bien representada dentro de esta historia por el simple motivo de que toda la serie no para. Es trepidante, tiene mucha acción, tiene momentos simplemente geniales. Se agradece un montón el Peggy más 18 para mostrarnos la crueldad del mundo demoníaco, que es simplemente espectacular. Sinceramente, tiene un gran apartado gráfico, unas animaciones muy chulas, y la verdad es que encima también le tenemos que sumar el hecho de tener una gran banda sonora, no solo por reversionar temas tan clásicos para la franquicia de Devil May Cry como Buried Alive o Devil's Never Cry, sino que encima también por recuperar bandas claves de los 2000, como por ejemplo Green Day, Papa Roach o la mismísima Evanescence, que vuelve con el temazo de Afterlife, que simplemente es la guinda de un pastel maravilloso. Y verdaderamente siento que los puntos positivos son lo mejor que se puede decir de toda esta parte, porque los puntos negativos son verdaderamente bastante minucias, como por ejemplo de, bueno, algún inevitable traspiés dentro de lo que sería el apartado de CGI, que a lo mejor con un par de semanas más tratado hubiera quedado mejor, y quizás a lo mejor el hecho de que fueran 8 episodios de 30 minutos cada uno, rompiendo un poco lo que sería el esquema habitual de un anime. La verdad, gente, sinceramente yo hubiera preferido que esta serie hubiera contado con 10 capítulos o a lo mejor 12 de 24 minutos antes que con esta duración extraña y esta alargue de temporada extraño. La verdad, sinceramente entiendo que a lo mejor pueda ser 8 capítulos por el tema del formato de Netflix, pero intenta llevarlo un punto al terreno del anime, de verdad, Adi Shankar. Creo que Devil May Cry es una historia que tendrías que dedicarle como mínimo 12 episodios, o como mínimo intentar a lo mejor que si son solo 8 episodios, que estos duren entre 3/4 de hora y 1 hora. Sé que es una locura, pero verdaderamente es que tienes que aprender o a una de dos, o a jugar con las reglas de la animación o a jugar con las reglas del mundo del anime. Pero ahora vayamos ya con el último punto de esta review, siendo por supuestísimo el de lo que implica esta adaptación para la franquicia de Devil May Cry, o cómo verdaderamente el mundo ha visto esta adaptación de Devil May Cry. Ya que verdaderamente, gente, esto es una reflexión más personal mía, pero verdaderamente puedo entender en este punto a la comunidad que no le ha gustado esta adaptación versus a la que sí que le ha gustado. Empezando evidentemente por los que no le ha gustado por el simple motivo de que evidentemente si sois de los que no os ha gustado es muy probablemente porque os habéis comido todo lo que ha dicho Adi Shankar sobre esta historia, y verdaderamente siento que Adi Shankar no es la figura que esta adaptación necesita verdaderamente. Sé que es una persona que evidentemente siente, vive y respira el mundo de Devil May Cry, pero durante toda la campaña de lo que era Devil May Cry ha soltado bastantes cosas que luego no han acabado siendo ciertas, la verdad. Unas cosas que evidentemente prometía, sobre todo como un acurado lore, un respeto por los personajes, que en ese sentido sí que siento que lo ha tenido, pero luego como por ejemplo situaciones como por ejemplo decir de que la Kaelina de Lady iba a ser bastante vital para la trama y luego no lo ha sido, pero evidentemente que se iba a respetar el lore de la franquicia y luego porque evidentemente ha tomado un camino que verdaderamente no ha tomado correctamente, que haya decidido meter cosas de movidas de Estados Unidos para politizar la serie o mandar su propio mensaje de repudio a los Estados Unidos. No sé, gente, pienso que verdaderamente aquí Adi Shankar tendría que haber apartado un poquitillo sus opiniones personales de Devil May Cry y darnos una adaptación que verdaderamente no estuviera ligado tan a sus propios ideales y a sus propias cosas. Montar Devil May Cry de esta manera hubiera sido lo mejor. Sin embargo, vamos a ponernos en el otro extremo de la balanza para hablar de, por supuestísimo, de la gente que le ha gustado esta adaptación, y particularmente siendo el sitio donde yo me incluyo, porque particularmente siento que verdaderamente a día de hoy en el mundo de las adaptaciones, ya sea de películas, de cómics, de lo que sea, se tiene que contar con una cierta libertad para hacer las cosas, y verdaderamente aquí siento que Adi Shankar ha tenido toda la libertad del mundo, y a mí eso me parece bien, por el único motivo de que a día de hoy las adaptaciones nunca tienen que ser 100% canónicas. Y aquí creo que sería el mensaje principal del vídeo, la verdad. Siendo que verdaderamente para representar algo en la pantalla no tiene por qué ser 100% canónico, y a la vista está de uno de los ejemplos más evidentes a día de hoy, que son las películas de Marvel o las de DC. Las películas de Marvel y DC se basan en lore de cómics que a día de hoy representarlos tal cual como sería a la pantalla no hubieran tenido ni la mitad del éxito de lo que han tenido en la gran pantalla. Sin ir más lejos, uno de los casos que más os puedo comentar, que por ejemplo a mí particularmente
como fan de los cómics, sentí un poco de repudia, pero luego verdaderamente lo comprendí, fue el caso de cómo se adaptó la historia del Guantelete del Infinito, un pedazo de cómic de Marvel, como la copa de un pino, pero que claro, que en sus películas, la de Endgame y la de Infinity War, pues por supuesto, no se contemplaron todas las escenas que podía haber adaptado este cómic, porque evidentemente por falta de presupuesto no se pudieron presentar según qué personajes, evidentemente había situaciones en las que no se podían haber planteado poner a los personajes, y evidentemente hasta el propio antagonista de la historia, Thanos, era bastante diferente al titán loco de los cómics. Thanos, verdaderamente, los cómics es un loco psicópata que solo quiere cortejar a la muerte, y aquí se le dio un background bastante interesante y bastante chulo para dar mucho más de sí a un gran personaje de Marvel Comics, pero evidentemente también robándonos algunas grandes escenas, como por ejemplo el hecho de evidentemente ver morir a Thanos, o por supuesto también a lo mejor dándole cancelando uno de los diálogos más chulos de Steve Rogers que pasa en el cómic, que es precisamente ser el único que a Thanos le dice que él jamás podrá reclamar la victoria mientras él siga en pie. Mientras que haya un único hombre en pie, él será el único que podrá conseguirlo. Y la verdad es que es un diálogo muy chulo para Steve Rogers, que verdaderamente se vio en las películas, pero se demostró con acciones. Y esto es a lo que me refiero, gente. Cuando verdaderamente se adapta un universo, tienes que tener en cuenta de que hay que bajar un poco la vara de medir, que verdaderamente no puedes esperar de que una historia se adapte pie por pie directamente tal y como es, porque a día de hoy los tiempos han cambiado, la agencia ha cambiado, evidentemente todas las personas a día de hoy que tenemos una concepción de la serie hemos cambiado, y también por supuestísimo de gente que a lo mejor no conocía esta franquicia y ha entrado por ella gracias a la serie. También tienes que crear un producto que por supuesto sea accesible para ellos, y créeme que Devil May Cry lo es. En definitiva, gente, ¿qué me ha parecido a mí Devil May Cry? Pues me ha encantado. Siendo un gran fan de la saga de Devil May Cry, desde haber jugado al 1 en su momento hasta el 5, la he disfrutado muchísimo, de verdad, gente. Ha habido momentos hiper impactantes, con gran desarrollo de personajes, con una buena trama, evidentemente, y también he sentido representado muy bien el mundo del videojuego durante toda esta franquicia. De verdad, gente, me ha gustado muchísimo que en estos 8 episodios se nos haya intentado explicar la historia del cazademonios Dante de una manera más diferente, verdaderamente una manera a lo mejor quizás que habrá impactado a mucha gente del fandom, pero para mí siento que verdaderamente ha cumplido su objetivo, es el traer el mundo de Devil May Cry a gente que ni siquiera ha jugado los videojuegos, siendo el gran valor que tiene esta serie. Y la verdad es que me hace muy feliz que, siendo para bien o para mal, ahora mismo Devil May Cry esté en boca de todos, que todo el mundo hable de Devil May Cry, sea para echarle pestes o sea para a lo mejor alabar a los personajes y volver a darle a esta saga de videojuegos una segunda vida que necesitaba tan desesperadamente, porque sin ir más lejos, del lanzamiento de Devil May Cry 4 al Devil May Cry 5 han pasado la friolera de 11 años. Imaginaos cómo tiene Capcom actualmente esta franquicia, por lo que, sinceramente, gente, que haga intentos por intentar resurgir esta franquicia, que haya gente que la ame o gente que la empiece a descubrir a partir de ahora por esta serie, para mí es que ya ha cumplido perfectamente. Ha cumplido con creces, y eso es lo que me hace feliz a mí como fan de Devil May Cry, que un producto como este salga a la palestra y de alguna manera atraiga a la gente, dé a conocer una franquicia que debería estar con mucho más mimo por parte de Capcom sacada. Y la verdad es que sin duda alguna para mí ha sido una joyita, y estoy esperando con ganas su segunda temporada, que ya está anunciada. Solo el tiempo dirá cuándo la estarán y si estará a la altura de la primera o no, o si evidentemente esta segunda adaptación sí que contentará a todos los fans. Yo espero que sí, cruzo los dedos muy fuerte, y la verdad es que solo que espero. Y en fin, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. De verdad, qué maravilla gozada haber podido hablar tanto tiempo de Devil May Cry, y espero que sinceramente este vídeo no se me vaya a la hora y pico, porque verdaderamente siento que he estado hablando una eternidad. Pero siento también que Devil May Cry es una de esas franquicias que siento que tengo que darle todo el amor que puedo darle, porque es de mis favoritas en el mundo de los videojuegos, y por eso me he querido extender tanto. Así que venga, no te voy a robar más tiempo. O sea, de que lo que te voy a recomendar, por supuestísimo, antes de cerrar el vídeo, es decirte que si te ha gustado este vídeo, por favor, pulgarcito arriba, que eso siempre me motiva muchísimo para hacer vídeos como este o más elaborados, y creo que esta es la prueba de que evidentemente puedo hacer un vídeo más elaborado que mis habituales reviews, por lo que venga arriba ese pulgar si te ha gustado este vídeo. Más cosas que puedes hacer: compartir este vídeo con amigos, familiares, conocidos, que sepas que les mola el mundo de Devil May Cry y quieres saber la opinión de alguien sobre esta serie animada. Más cosas que puedes hacer: pues evidentemente déjame en comentarios, pero
comenta esta vez, gente, con cuidado, lo que te ha parecido esta serie. Quiero saber tu opinión, si te ha gustado o no, pero por favor, no despleguemos una guerra en el mundo de los comentarios. Por favor, gente, os lo pido, simplemente que lo digáis con la mayor humildad, que intentéis respetar tanto la gente que le ha gustado como la que no, y ya está. Simplemente no quiero que esto se convierta en un foro de debate, simplemente dejar vuestra opinión con respeto. Más cosas que puedes hacer, por supuesto, para apoyar este canal: suscribirte a él, porque así me motivaréis mucho más a seguir sacando vídeos, a seguir haciendo cosas para este canal, porque creo que merece muchísimo la pena. Y en fin, hasta aquí el vídeo. Gracias por haberlo visto, y para cerrarlo, pues por supuesto, queda decir lo más básico y típico y tópico que suelo decir para acabar todos mis vídeos, que es recordarte que mi nombre es Frankie Fantes, que estéis en Otaku Gen y que nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.